Y pues bien, me presento. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Soy de Mérida, Yucatán, México. Y les damos la más cordial bienvenida a estas salas de estudios online Gnócete Itsum, que significa Conócete a ti mismo. El tema de esta semana se titula Sacrificio por la Humanidad, que es uno de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ya hablamos de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay un tema que habla de eso, ¿sí? Que es el morir psicológico, el nacimiento segundo y el sacrificio por la humanidad. Entonces, en este tema nos vamos a enfocar en el tercer factor de la revolución de la conciencia. Así que aquí estamos dando las claves para que uno pueda cambiar radicalmente su existencia. Bueno, pues creo que es hora de comenzar. Tenemos un panel, ahí pueden escribir sus dudas, sus inquietudes, si algo no queda claro. Entonces, con toda confianza pueden comentar en el panel y se les dará respuesta a todas sus inquietudes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este tema? ¿Sí? El primer punto a estudiar es qué es el sacrificio por la humanidad, a qué nos estamos refiriendo con este concepto de sacrificio, de ir a la guerra, ¿sí? Con cuchillo y fusil, o de otra cosa, ¿no? Vamos a hablar por qué es difícil practicar el sacrificio por la humanidad. Vamos a estudiar cómo llevar a cabo el sacrificio por la humanidad, que lo resumimos con la S de sacrificio, la X de por y la H de humanidad. Y estudiar cuáles son los beneficios del sacrificio por la humanidad. ¿Por qué es importante llevar a cabo este concepto y este trabajo que proponemos en estos estudios? ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas, lo que vamos a conquistar, lo que vamos a lograr, la importancia de practicar el sacrificio por la humanidad? Así que vamos a empezar. ¿Qué es el sacrificio por la humanidad? La palabra sacrificio viene de la palabra sacro, que significa sagrado, y la palabra oficio significa simplemente ocupación, es un sinónimo. Entonces, la palabra sacrificio significa oficio sagrado. Así que cuando hablamos de sacrificio, no hablamos de asesinar animales, o de asesinar personas, o de matarnos. No estamos hablando de ese concepto de sacrificio superficial y social, sino estamos hablando de la palabra sacrificio desde un punto de estudio esotérico y místico, ¿sí? Entonces, la palabra sacrificio significa oficio sagrado, y este oficio es del Padre celestial que está dentro de uno mismo, del Keter, como le dicen los cabalísticos, ¿sí? Ya que el trabajo del Padre es el de dar la sabiduría, mientras que el trabajo de la Madre Divina es la de dar el amor. Entonces, el oficio sagrado es una manera en la cual el Padre actúa en nosotros para poder compartir su conocimiento con los demás. Entonces, el sacrificio por la humanidad, pues no es otra cosa
que el acto desinteresado de compartir con los demás la información que nos ha sido útil para el despertar de la conciencia sin distinción de raza, religión, nacionalidad, sexo, estatus social o algún tipo de cosa. En el sacrificio por la humanidad encontramos el labor de los diferentes maestros de todos los tiempos, los grandes iniciados, como el maestro Buda Siddhartha Sakyamuni, como el maestro Jesús de Nazaret, como Zoroastro, como Lao Tse en la China, ¿sí? Y así encontramos siempre a ciertas personas que en vez de dedicarse al lucro personal y a la conquista de bienes materiales, se dedican a compartir una información de tipo espiritual para que las personas que están pasando en este mundo por diferentes experiencias puedan aprovechar esta información para que entonces puedan despertar la conciencia. Es decir, que el sacrificio por la humanidad es lo que hizo el Buda, es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Lao Tse, es lo que hizo Quetzalcóatl, Kukulcán, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de practicar el sacrificio por la humanidad, estamos hablando de empezar en aplicar en nuestra existencia algo que nos hace afines a los grandes maestros, a los grandes hierofantes de todos los tiempos. Entonces, no estamos aquí inventando trabajos esotéricos, místicos, llenos de superstición, ¿sí? Con promesas de que nos van a llevar a cosas que a veces egoístamente anhelamos, sino estamos hablando de un trabajo claro, preciso y determinado que es necesario para el despertar de la conciencia, y lo sabemos cuando al estudiar la bibliografía de los diferentes maestros nos damos cuenta de que ellos hicieron esta labor de compartir desinteresadamente el conocimiento a toda la humanidad de una manera desinteresada y por igual. ¿Sí? El sacrificio por la humanidad nos invita a darnos cuenta el nivel de ser, el nivel de conciencia que ya poseemos, que ya hemos conquistado con el trabajo interior que todos hacemos. En este curso pues les entregamos la información y los ejercicios para que ustedes puedan despertar la conciencia. Y a través del sacrificio por la humanidad podemos evaluar o medir nuestro grado de conciencia, ya que mientras más conciencia una persona despierte, naturalmente más va sintiendo ese anhelo o esa inquietud de querer ayudar a los demás que viven en condiciones inferiores por vivir en ignorancia, porque no han tenido la oportunidad de recibir la educación metafísica que nosotros hemos recibido. Es decir, que nuestro propio despertar vamos a sentir interés por cooperar a nuestros semejantes, que es un interés que está ausente en la mayoría de las personas que solamente viven fascinadas en el mundo físico buscando su lucro personal. Es decir, que cuando uno va despertando la conciencia, se va siendo sensible, ¿sí? Va desarrollando la compasión y va desarrollando la empatía, ¿sí? Que le permite ver el mundo con otros ojos, a los ojos del vulgo, donde lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo, sino que vamos viendo el mundo con unos ojos místicos y con una visión trascendental que nos permite ver la necesidad espiritual de la gente. Cuando vemos que la gente se está degenerando, cuando vemos que la gente se está haciendo correspondiente a vivir situaciones de dramas, de conflictos, de pleitos, de pobreza económica, ¿sí? Cuando vemos este mundo lleno de pleitos, de críticas,
de corrupción, de tiranía, de degeneramiento sexual, de drogas, etcétera, etcétera, surge como un proceso natural en el despertar de la conciencia el interés de ayudar, de cooperar a esta humanidad para que se levante, para que crezca, para que se regenere. Estoy hablando de algo que surge, ojo, de manera espontánea y natural. El anhelo de querer ayudar a los demás surge naturalmente en el despertar de la conciencia. Tal vez llevarlo a la práctica sí se vuelve difícil, sí se vuelve complicado, porque todavía tenemos unos yoes, unos egos, que no nos van a permitir hacer esta labor, pero eso es otro punto. Llevarlo a la práctica sí es difícil, pero bueno, ya vamos a estudiar por qué. Pero el anhelo sincero de querer aportar algo al mundo es algo natural que surge en la persona que ya ha logrado eliminar cierta cantidad de ego y que ya puede ver con ojos de mística esa necesidad de utilizar la existencia, el tiempo y la energía que uno tiene para mejorar su entorno. Cuando hablamos de compartir la enseñanza, de compartir la información que nos ha servido a nosotros para ser mejores personas, cuando vamos a compartir esta información con las demás personas, tenemos que hacerlo de una manera desinteresada, es decir, gratuita. Si empezamos a cobrar por dar la enseñanza, entonces salen los yoes de codicia, de ambición, de envidia, etcétera, y se empieza a corromper la enseñanza. Porque entonces uno empieza a maquillar la enseñanza para que a la gente le guste, para que cada vez sea más gente la que venga, y entonces al pagar yo salga bien gratificado con eso. ¿Sí? Entonces cuando cobramos por dar la enseñanza, ya estamos corrompiendo de alguna manera la enseñanza. Por eso es importante compartirla de una manera gratuita, porque podemos conservar su pureza, de entregarla tal y como es. Y si a la persona no le parece, si a la persona le regaña, si a la persona le molesta, bueno, no hay que devolverle su dinero, ¿sí? No puede meter una demanda en la Profeco diciendo que la estamos estafando, etcétera, etcétera. Simplemente si no le gusta la enseñanza, pues tiene el derecho de buscar otra enseñanza que sea afín a sus gustos, ¿no? Y tenemos que hacerla también sin convencer y sin presionar a nadie. Hay muchas personas, lo vimos en el tema del fanatismo, ¿sí? Que están identificados con esos yoes fanáticos y no los ven, los confunden con el ser, los confunden con la conciencia y caen en errores estos gnósticos que tienen mucho los evangélicos, ¿sí? De querer forzar a las personas a que acepten la doctrina porque es el fin del mundo, y si no aceptan la doctrina se van a ir todos al infierno, todos son unos demonios que no sirven para nada, y solamente a través del conocimiento, de este conocimiento y no de otro, van a poder salvarse, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos compartir la enseñanza con este tipo de argumentos y con este tipo de fundamentos, ¿sí? Con este tipo de vibra, con ese tipo de energía, ¿sí? El conocimiento se comparte de una manera alegre y de una manera sencilla, sin convencer y sin presionar a nadie. Debemos siempre de respetar el libre albedrío de todos para que cada quien pueda elegir qué hacer con la invitación que le dimos y con la enseñanza que pueda recibir. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que mejor le parezca. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros humildemente queremos compartir nuestras comprensiones,
la información que tenemos con los demás, muchos rechazan esta información, inclusive con burlas y con desprecios, porque la mayoría de las personas no tienen todavía el nivel de conciencia adecuado para que puedan entender la enseñanza y sobre todo para que la puedan aplicar en su vida personal y verificarla. ¿Sí? Entonces, pasa demasiado que cuando uno hace la invitación hay mucho caso omiso o hay mucha burla porque nos comparan con algunas instituciones religiosas que a veces son muy fanáticas y que a veces no respetan el libre albedrío y que convencen y que prometen y que manipulan, ¿sí? Nos toman por este tipo de gente y se burlan de nosotros como si tuviéramos ese tipo de comportamientos, aunque no los tengamos. Entonces, son cosas que pasan y que son parte del trabajo interior que uno tiene que hacer en estos estudios, ¿sí? Aguantar la presión social, aguantar la crítica, practicando la no identificación, practicando el recuerdo de sí, practicando la muerte en marcha que hemos enseñado en estos estudios. Así que es bien importante de cuando queramos compartir la información sin convencer y sin presionar a nadie. Entonces, ¿cómo se hace una invitación a una persona de estos estudios? Simplemente se le dice a la persona, te invito a un curso de sabiduría universal donde se entregan conceptos de vida para que podamos comprendernos a fondo. Por ejemplo, punto, es todo. No hay que prometerle la felicidad, no hay que prometerle la iluminación. No podemos hacer promesas porque nosotros no tenemos la felicidad de los demás para dárselas si terminaron el curso. No lo tenemos, así que no podemos prometer nada. Solamente compartimos la información. Tengo una información muy buena, ¿sí? que me ha servido mucho para ser mejor persona y creo que a lo mejor te puede servir a ti. Así que te hago la invitación para que si tú gustas participar, puedas venir y te puedas informar y puedas hacer un trabajo espiritual. Eso es todo. La persona puede decir sí, la persona puede decir no, la persona puede decir esas son puras tonterías, no importa. La persona tiene el derecho de pensar lo que mejor le parezca. Uno solamente con entregar la información ya está cumpliendo con el trabajo del Padre, que es entregar la sabiduría. Si la persona rechaza la información, ahí uno, no es porque uno no la supo explicar, no es porque uno no la pude convencer, o no es porque uno cometió una equivocación o un error. No hay errores al momento de invitar a los demás, solamente haces la invitación y listo. Y cada quien se tiene que convencer a sí mismo, y quien no se convence a sí mismo no podrá iniciar en estos estudios de misterios menores y mayores, ¿sí? Entonces, es así, sencillito, nada más. El sacrificio por la humanidad, es decir, compartir el conocimiento que nosotros tenemos con los demás, es lo mejor que nosotros podemos hacer por este mundo. Si bien hay muchas formas de practicar el sacrificio por la humanidad, podemos cuidar, ser voluntarios en asilos, ser voluntarios en hospitales, limpiar las playas, ayudar a los niños con cáncer, dar donativos, ¿sí? Y muchas cosas, porque este es un mundo lleno de necesidades, porque somos una humanidad carente de fuerza espiritual. Hay un mundo de necesidades, y cuando hablamos de servir al mundo, de servir a los demás, pues encontramos muchas formas de poder hacer esta labor. Pero decimos en estos estudios
que la labor más importante por la humanidad es la de compartir el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Sí? Dice un proverbio chino, ¿sí? Regálale un pescado a un hombre y le darás alimento por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por el resto de su existencia. Vean la diferencia que hay entre dar caridad a dar educación espiritual. Cuando damos caridad, ayudamos a resolver una necesidad a esa persona solamente en ese momento y nada más. Pero cuando educamos a una persona a través de los conocimientos de tipo espiritual, entonces la ayudamos a que pueda hacerse cargo de su propia existencia, a que pueda hacerse correspondiente con una mejor condición de vida y a que pueda también aportar algo al mundo. ¿Sí? Le enseñamos a pescar su propia comida, conociendo el orden de las leyes de la naturaleza. Entonces, el conocimiento es lo más valioso que tenemos para darle a las demás personas. Decía Jiddu Krishnamurti en su libro A los pies del maestro, que muy importante es alimentar los cuerpos, pero más importante es alimentar las almas. Recordemos que los cuerpos, ¿cuánto tiempo duran? Un cuerpo dura a lo mucho, no sé, 90 años, 80 años, a lo mucho. Pero el alma no dura eso. El alma dura cientos y no sé si miles de años. Entonces, cuando alimentamos un alma con conocimiento espiritual, no solamente la estamos ayudando en esta existencia, sino que también la vamos a ayudar en sus próximas existencias, ¿sí? Hay que ver a futuro, hay que ver con mística el trabajo que aquí hacemos. Entonces el conocimiento es lo más valioso que tenemos para darle a los demás. Cuando entendemos que en la vida hay un orden divino dado por las leyes de la naturaleza, y que cuando vivimos de acuerdo al orden divino, cambiamos radicalmente nuestra existencia. De la misma manera, cuando no conocemos las leyes divinas y vamos en contra de estas leyes, el resultado es el conflicto, la carencia, la pobreza, el drama, la enfermedad. Sí, todo tipo de carencia es un resultado de la violación a las leyes de la naturaleza. Pero nosotros no podemos seguir el orden de las leyes de la naturaleza si no hay alguien que nos explique que existen estas leyes. ¿Sí? En la vida necesitamos dos cosas. La primera es de experiencias, porque en las experiencias está el aprendizaje. Y las experiencias, naturalmente, la misma vida nos las da. Y la otra cosa que necesitamos en la vida es información espiritual, ya que solamente con esta información espiritual vamos a poder aprovechar las experiencias de la vida. Y la información espiritual no nos las da la vida. Naturalmente, la vida no nos da información espiritual. La información espiritual únicamente la podemos recibir de otras personas que ya la tienen. Nada más. Si no recibimos la información espiritual, vienen las experiencias de vida que son una oportunidad de aprendizaje, pero como uno no tiene la información, no va a saber aprovechar esas experiencias, se va a quejar, va a culpar, va a tratar de escapar, ¿sí? No entiende por qué le está pasando esto, se lamenta, se victimiza. Entonces, no aprovecha las experiencias de la vida porque le falta información. ¿Sí? La palabra información, in significa dentro, y forma significa
con lo cual le damos forma a nuestra vida y a nuestra realidad. A través de la información que llevamos dentro en el interior, le damos forma a nuestra existencia. Y si no tenemos esa información, entonces nuestra vida se convierte en un caos. Entonces, cuando nos damos cuenta que el caos de nuestra vida es simplemente resultado de nuestra ignorancia, ¿sí? Y que gracias a la información que recibimos por otras personas hemos logrado de salirnos de esta ignorancia y por lo tanto hemos mejorado nuestra condición de vida, nos damos cuenta cuando vemos que los demás siguen en la ignorancia de la queja, siguen en la ignorancia de la culpa, siguen en la ignorancia del lamento, siguen en la ignorancia de hacerse a las víctimas de lo que les pasa. Y no se dan cuenta que con su mente, con sus emociones, con su vibración, ellos mismos están haciendo correspondientes sus dramas que tanto se quejan. ¿Sí? Cuando vemos que esa gente no sabe vivir, no saben aprovechar las experiencias porque no tienen la información, porque son ignorantes, como nosotros alguna vez fuimos, surge el deseo y el anhelo de ayudar y de compartir. El conocimiento es lo más valioso que tenemos y tenemos que tener en cuenta que no hay muchas personas que se dediquen a la transmisión del conocimiento iniciático de una manera pública y de una manera gratuita, ¿sí? Hay muchas personas que trabajan como voluntarios en hospitales, en asilos, que trabajan como voluntarios en organizaciones que se dedican a la ecología. Si hay gente que para Navidad recaudan juguetes, recaudan ropa, recaudan dinero y compran regalos para los niños de la calle. O sea, hay gente que hace esta labor. Pero ¿quién hace la labor de enseñar, de compartir las profundas verdades de la vida? Casi nadie. Entonces, si nosotros ya tenemos cierta comprensión de la vida, pues empieza a corresponder a ayudar a los demás compartiendo la información que nos llevó a estas comprensiones. Una de las ventajas del sacrificio por la humanidad es que nos ayuda a fortalecer el amor. ¿Sí? O sea, que cuando nosotros practicamos el sacrificio por la humanidad, no solamente estamos haciendo algo por los demás, sino que también estamos haciendo algo por nosotros mismos, ya que para llevar a cabo el labor del sacrificio por la humanidad es indispensable que desarrollemos ciertas virtudes que hoy están ausentes en nosotros mismos. Entonces, cuando surge el anhelo de empezar a compartir la información con las demás personas, primero nos encontramos enfrente al demonio de la pereza. Porque la pereza es la primera dificultad a vencer cuando nosotros queremos hacer un espacio, un proyecto o un labor de divulgación de la enseñanza, ¿no? La pereza, el egoísmo, no nos va a permitir que nosotros podamos dedicar tiempo, energía y a veces dinero de una manera desinteresada para compartir con los demás la información para poder aprender a vivir. Para vencer el ego, necesitamos vencer el temor y la timidez. Es decir, no podemos practicar el sacrificio, el acto desinteresado, el altruismo, si no vencemos el temor y la timidez que viven a oscuras y escondidas en la psicología de todo ser humano. No podemos salir a repartir un volantito para invitar a una persona al conocimiento porque tenemos temor de lo que la persona vaya a pensar. ¿Qué tal si se ríen de mí?
¿Qué tal si pasa un conocido y se burla? ¿Qué tal si la persona la invito y me dice que no? ¿Qué tal si la persona me desprecia? ¿Sí? Y tenemos timidez y tenemos temor de salir a la calle y demostrar nuestras convicciones que tenemos de querer ayudar a los demás en su evolución espiritual. Entonces a mí me acuerdo que una vez estaba yo repartiendo volantes del conocimiento en el centro y eran unos tiempos en donde estaban en las noticias muy presente un ataque terrorista, creo que del grupo islámico en Francia o algo así por el estilo, y andaba la gente ahí con esos sentimientos negativos por ese tipo de noticias que se esparcen por el mundo y envenenan las almas. Y yo me encontraba repartiendo volantes del conocimiento, y cuando le di un volante a una persona, solamente se lo entregué, ¿sí? La persona, además de que arrugó el volante y me lo tiró, me insultó haciendo referencia a ese atentado terrorista que hubo. Pareciera ser que esta persona creyó que yo estaba compartiendo el conocimiento del Islam, y como una versión fanática del Islam, a esta versión se le atribuye el atentado, pues la persona no pudo contener sus emociones y me insultó y me tiró el volante en la calle, diciendo que somos unos egoístas y asesinos, ¿sí? Y bien, ahí está, nada más le cuento una experiencia para que vean cómo cuando uno sale a difundir la enseñanza, uno tiene que estar trabajando en su interior, en el recuerdo de sí, en la no identificación, en la muerte en marcha, ¿sí? Que vemos en estos estudios. Uno tiene que estar trabajando constantemente su psicología en el momento en el que uno sale a repartir volantes, o en el momento en el que uno simplemente en la oficina invita a sus amigos a este curso, ¿sí? Uno tiene que estar trabajando en su interior, porque si hay desprecios, si te miran feo, si se pueden burlar de ti, pero tenemos que fortalecernos dentro y eliminar el temor y la timidez a tal grado de que no nos importe ni nos lastime lo que los demás digan y lo que los demás hagan, porque este es el fundamento principal del desarrollo espiritual: aprender a sentirnos bien con nosotros mismos sin depender de lo que los demás puedan decir y de lo que los demás puedan hacer, ¿sí? Entonces, esta labor pues nos invita a trabajar esto. Para servir a los demás tenemos que ser muy pacientes y muy tolerantes. Para servir a los demás debemos de renunciar a otras cosas que nos agradan. Por eso también se le llama sacrificio. Cuando pensamos en la palabra sacrificio, empezamos en algo así como dolor, como algo que cuesta mucho, como algo que es difícil, como algo que simplemente duele llevarlo a cabo. Y si es así, ¿sí? Cuando nosotros queremos practicar el sacrificio, tenemos que renunciar voluntariamente a ciertas cosas que nos agradan, pero que no nos son útiles y que nos quitan el tiempo que a lo mejor nosotros queremos utilizar para hacer esta labor de ser una luz para el mundo, ¿sí? Entonces, a veces uno, si le encanta jugar fútbol y todos los días se va a jugar fútbol, pues a lo mejor si quiere practicar el sacrificio, pues ese día que se proponga practicar el sacrificio, pues a lo mejor no va a poder ir a jugar fútbol. Va a tener que renunciar voluntariamente a ese gusto, a esa pasión, ¿sí? Que no se le niega a nadie, pero que
el trabajo de ayudar a los demás es mucho más útil e importante. Entonces, a veces hay que sacrificar. Entonces, aquí vemos una imagen donde uno está repartiendo volantes y pasa un vehículo ahí con los amigos y las amigas que pues a lo mejor se están yendo a la playa a tomar las cervecitas, ¿sí? Y uno está ahí en la calle repartiendo volantes del conocimiento. Entonces, cuando nos ven, nos preguntan que cuánto ganamos, que cómo es posible que estemos repartiendo volantes en la calle y piensan que nos está yendo muy mal. Y dice, Víctor, ¿te acuerdas, Víctor? El ingeniero ese que trabaja en la construcción. Puchis, pues lo vi repartiendo volantes, seguramente le está yendo muy mal, que a dónde ha caído y no sé qué, y piensan que a uno le está yendo muy muy mal porque uno está repartiendo volantes, y en realidad eso es algo completamente subjetivo de la gente, porque no tiene absolutamente nada que ver. No estamos repartiendo volantes para ganarnos dinero, ¿sí? Sino estamos haciendo una labor altruista que es muy difícil que se aprecie por el mundo porque no se ve. ¿Sí? Si tú sales a la calle a a recoger basura de la calle, es muy probable que la gente reconozca más esa labor de recoger la basura que ellos tiraron a compartirles una información que les va a servir para su vida. ¿Sí? Eso no lo pueden valorar, la información, porque si no la aceptan, no la practican y no la verifican, no pueden conocer su valor. Entonces no pueden valorar algo que no han verificado y que no les ha servido. Es obviamente entendible y lógico. Entonces, cuando practicamos el sacrificio por la humanidad, no solamente estamos haciendo algo por los demás, sino que estamos haciendo algo también por nosotros mismos. Hay personas que no se consideran tímidas, ¿sí? Pero cuando le dices, invita a una persona al conocimiento o sale a repartir estos volantitos, enseguida les sale la timidez y no quieren. Entonces, ahí esas personas pueden ver sus defectos que tienen que trabajar, porque de esto se trata estos estudios, de eliminar defectos. ¿Cuáles son los beneficios del sacrificio por la humanidad? ¿Sí? De compartir esta enseñanza con los demás. Hay una ley que dice que de lo que se da, se recibe. ¿Sí? Cuando nosotros compartimos el conocimiento que tenemos con los demás de una manera desinteresada, nos hacemos correspondientes a recibir el conocimiento de aquellos que saben más que nosotros. Si nosotros queremos que la vida nos dé su sabiduría, nos revele sus secretos, tenemos nosotros que compartir nuestra sabiduría y de compartir nuestros secretos. ¿Sí? Nuestros secretos es este conocimiento, porque este conocimiento es algo que llevamos a veces oculto y a discreción. Entonces, por eso decimos que a veces es secreto. Entonces, si queremos que la vida nos ayude, tenemos nosotros que ayudar a los demás. Así es como nos hacemos correspondientes a ser ayudados, a ser recibidos en los mundos internos, a recibir orientaciones astrales, a ser discípulos de los templos iniciáticos de los mundos superiores. ¿Sí? Solamente ayudando a los demás es que avanzamos en este camino. Bueno, no solamente, obviamente se tiene que combinar con el nacimiento sexual y con la muerte psicológica, ¿no es cierto? Entonces, cuando compartimos el conocimiento que tenemos, entonces nos hacemos propensos a recibir más conocimiento del que ya tenemos, y entonces podemos avanzar mucho más en estos caminos, ¿sí? Cuando practicamos el sacrificio por la humanidad, nos hacemos correspondientes a una economía estable.
¿sí? Porque cuando uno decide, por ejemplo, en estos niveles de compartir la enseñanza y de abrir una sala de estudios, entonces la vida te da dos cosas. Primero, la información correcta para que puedas ayudar al prójimo. Y segundo, una condición económica estable para que puedas sostener una sala de estudios. Porque si uno tiene deudas económicas, ¿sí? ¿En qué momento uno va a abrir una sala de estudios iniciáticos, esotéricos, herméticos, de una manera gratuita y desinteresada? ¿Sí? ¿En qué momento? Porque la economía es indispensable en este mundo. ¿Sí? Tenemos que tener los ingresos económicos suficientes para la casa, para la luz, para el agua, para la comida, para la vestimenta, para los medios de transporte, ¿sí? De tal manera en que podamos dedicar, digamos que en la mañana a la economía y la tarde a los estudios esotéricos. Entonces, cuando uno tiene el interés de abrir los estudios esotéricos, entonces la vida le da a uno las oportunidades para que pueda acomodar su vida, su condición financiera y tenga esta condición estable económica para que entonces pueda hacer el labor del sacrificio. Si no, ¿cómo? Cuando practicamos el sacrificio por la humanidad, pagamos el karma que debemos y evitamos dramas y tragedias futuras. Sabemos que por deuda kármica, ¿sí?, estamos sujetos a pasar ciertos dramas en la vida y ciertas tragedias, dificultades o adversidades. Ya hablamos de que el karma no es castigo. Aquí no estudiamos el karma como castigo, sino hablamos como karma, como la necesidad de experiencias conflictivas y adversas para poder despertar la conciencia, para poder aprender aquello que nos falta. Si es una didáctica de aprendizaje que se da a través de la dificultad, del dolor y del sufrimiento, y que es necesaria para nosotros. Entonces, cuando nosotros voluntariamente ayudamos a los demás, compartimos la enseñanza, hacemos algo bueno por el mundo, hacemos buenas obras, entonces a través de esas buenas obras le estamos diciendo a la ley divina: maestros de ley divina, ya aprendí a valorar el dinero, ya aprendí a valorar el tiempo, ya aprendí a valorar a los demás, de respetar el libre albedrío, ¿sí? Y es por esto que ahora voy a hacer estas buenas obras, porque ya sé lo importante que es esto. Y al hacer buenas obras y a dar por entendido de que ya entendimos estas cosas a la ley divina, entonces la ley divina dice: bueno, ok, como veo que ya entendiste, ya no necesitas esos dramas económicos, esos accidentes, esos problemas de salud, esas deudas, ya no necesitas eso, porque ya vimos de que ya lo valoras, entonces pagas tu karma. Y por último, nos mantenemos en el camino de despertar la conciencia, que ya lo vimos por ley de entropía. Hay mucha fuerza material, hay mucha fuerza teísta, hay mucha presión social, que a veces nos duermen la conciencia y no nos dejan trabajar constantemente en estos estudios. Entonces, hay gente que entra muy entusiasmada a estos conocimientos, que está muy entusiasmada llevándolos a la práctica a su manera, y que a los 6 meses ya abandonan el conocimiento, abandonan el trabajo espiritual. Ya no les interesa, ya desarrollaron proyectos, pasiones, ocios por ahí, y se olvidaron del conocimiento interior. Y esto pasa
porque no lo practican. Y una manera de practicarlo verdaderamente es compartiéndolo con los demás. Cuando compartimos el conocimiento, seguimos generando esa chispa divina, esa llama interior que nos permita seguir interesados en este conocimiento. Pero cuando no compartimos el conocimiento, nos enfriamos y entonces en cualquier momento, sin que nos demos cuenta, lo podemos abandonar. Y otro beneficio pues es una buena vida en general. No solamente una buena condición económica, sino también una buena relación de pareja, una buena salud, buenas relaciones con los demás, ¿sí? Una buena vida nos vamos a ganar en practicar el sacrificio por la humanidad. Formas de hacer sacrificio, ¿sí? Cuando hablamos de difundir la enseñanza, hablamos de difundir la enseñanza que a nosotros nos ha servido para nuestra formación espiritual. Si a nosotros nos sirven esos estudios gnósticos, bueno, pues son estos estudios que nosotros vamos a compartir con los demás. No podemos compartir conocimientos que no estamos trabajando, ni podemos decirle a los demás que están trabajando con otros conocimientos que difundan estos. No, cada quien tiene que difundir la enseñanza que está practicando y que le está sirviendo. Y el que practica gnosis, difunde gnosis. El que practica el cristianismo, difunde el cristianismo. El que practica el budismo, pues difunde el budismo. Entonces cada quien predica lo que aplica, así es como debe ser. Entonces si a nosotros nos está sirviendo este conocimiento, pues es este el que debemos de compartir. ¿Cómo vamos a practicar el sacrificio? La primera es llevando a la práctica el conocimiento, porque no hay una mejor manera de difundir la enseñanza que el ejemplo. Sí, el ejemplo es la mejor manera de difundir. Cuando uno cambia y los demás se dan cuenta que uno ya cambió, ese es el mejor ejemplo de la enseñanza. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en práctica y empezamos a cambiar, ya estamos practicando el sacrificio, así no lo sepamos. Lo segundo, pues es empezar a invitar a los conocidos, a las personas que nosotros consideramos que pueda interesarle la enseñanza, ¿sí? Decía el Maestro Jesús que no echemos la enseñanza a los cerdos, porque los cerdos la van a pisotear, ¿sí? No tenemos por qué estar invitando a las personas que nosotros consideramos que la van a rechazar totalmente, ¿no? No es necesario. Vamos a invitar a las personas que nosotros consideramos que sí pueden pensar en utilizar el conocimiento. Las podemos invitar por las redes sociales. Ahorita que estamos en cuarentena, ¿sí? Pues obviamente salir a repartir volantes es algo que no podemos muchos. Entonces, pues estas actividades las vamos a suspender por un momento. Pero sí que podemos compartir la información en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, invitando de boca en boca a los familiares, a los amigos, a los conocidos. Ahí empezamos a practicar el conocimiento. Ya cuando se levante la cuarentena, entonces podemos salir a repartir volantes, como lo mostramos en esta imagen. ¿Sí? Es una imagen real, donde estamos repartiendo volantes en el centro de la ciudad. Compartir afiches o pósters que pegamos en los postes, ¿sí? Que son muy útiles, ¿sí? Y que en la sala recibimos mucha gente que llega por estos afiches que se pegan en los postes, ¿sí? Entonces salimos a repartir. Si eres de la ciudad de Mérida, puedes salir a repartir con nosotros en los afiches los viernes a las 7 de la noche. Es una actividad de 1 hora. Si no, lo pueden hacer en el momento que deseen. Y lo último, que es lo más importante, es abriendo una sala de estudios donde uno va a enseñar a los demás el conocimiento de acuerdo a su propia comprensión. ¿Sí? Para dar enseñanzas tenemos que pasar por un entrenamiento que se le conoce como los fogueos.
Los fogueos se dan cuando una persona ya estudió todos los temas, ya los practica, ya tiene cierta comprensión de ellos y entonces siente el anhelo de querer enseñar. Entonces se acerca con la persona de la sala, ¿sí? Con el instructor de la sala y le comenta, me gustaría a mí también enseñar el conocimiento. Entonces se da un entrenamiento, unos fogueos, en donde esta persona interesada empieza a exponer los temas al instructor, ¿sí? Y empieza entonces esta persona a practicar, a vencer la timidez, a vencer el temor, a aprenderse a expresar sus ideas, a emprender a improvisar respuestas, a aprender a lo mejor a exponer ejemplos, ¿sí? A demostrar su entendimiento. Si hay correcciones, se hacen las correcciones. Y ya después de cierto fogueo, entonces la persona ya empieza en la misma sala donde está el instructor. Cuando lleguen personas nuevas, ya les da una introducción de 10 minutos a esas personas. Y ya cuando domine la introducción, entonces ya empieza a dar los temas con el instructor. Y ya posteriormente la persona entonces ya podrá abrir su sala de estudios y hacerse independiente, porque estos estudios no están institucionalizados, no pertenecen a ninguna organización, no son míos ni son de nadie. Así que cualquier persona puede hacer uso de este conocimiento y abrir su sala de estudios. Pero es importante de que seamos responsables, porque si no somos responsables y luego mezclamos este conocimiento con otras cosas, con medicinas ancestrales o con cosas cargadas de superstición o que no van con la enseñanza, empezamos a, que uno no lo sepa, a convertirnos en una logia negra, en un espacio donde compartimos información iniciática, pero distorsionada y transversada, y entonces se convierte en magia negra, así de sencillo, y uno no lo sabe. Entonces hay que ser cuidadosos con esta enseñanza, llevar a la práctica, respetarla, no estar agregando cosas que no van, ¿sí? Y cada quien posteriormente va a poder hacer su propio trabajo. Y tenemos que seguir el ejemplo de los maestros. El maestro Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra. Sí, es una alegoría, una metáfora, perdón. La sal, que es aquello que le da sabor a las cosas, ¿sí? Entonces, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Es decir, que nosotros somos aquello que le estamos dando sentido a este mundo y a esta humanidad. Porque en la vida, la humanidad necesita de dos cosas, ya lo dije, de experiencias, de aprendizaje, que eso la vida los da a través de la ley de correspondencia y todas esas cosas, y de información. Y la información solamente nosotros que la tenemos, se la podemos dar a la humanidad. No crece en los árboles, no está en los frutos, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros que dárselas para que las personas puedan evolucionar. Y si nosotros no hacemos esto, entonces el mundo pierde su sentido, deja de ser una escuela para las almas y se vuelve un circo donde las almas cada vez se degeneran más. Entonces nosotros que tenemos esta información somos los que le estamos dando sentido a este mundo, seamos quien seamos. No somos grandes maestros, iniciados, despiertos, iluminados, budas. No, somos personas comunes y corrientes, pero
que a diferencia de los demás tenemos la información. Y eso nos hace valiosos. Y nosotros tenemos que darle buen uso. Nosotros somos la luz del mundo. Y no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino se pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Es decir, ojo lo que dice el Maestro Jesús con esto, no debemos de esconder la enseñanza. Antiguamente se escondía, antiguamente era hermética. ¿Por qué? Porque eran unos tiempos en donde las personas que eran asesinadas por enseñar estos conocimientos, pero esos tiempos ya no existen. Entonces ya no tenemos por qué esconder la enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una luz no se guarda en un cajón, sino que la luz, que es la sabiduría, se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están ahí. ¿Sí? Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Aunque uno no lo crea, porque a veces uno tiene baja autoestima, uno tiene mucha inseguridad, aunque uno no lo crea, uno puede convertirse en un gran maestro de sabiduría si se lo propone. Uno puede convertirse en una luz por el mundo, así uno sea fulanito de tal, nadie lo conoce, si no tiene mucho dinero, digamos que trabaja en una farmacia y tiene una vida en exterior común y corriente, sea uno quien sea, uno puede convertirse en una luz para el mundo. No hay que dudar de nuestra capacidad y hay que hacer esto en la medida en la que a cada quien le sea posible, con mucha humildad, y enseñar únicamente a los que están dispuestos con mucho entusiasmo y amor. A mí me encantaría que ahorita estuvieran, no sé, 55,000 personas conectadas a esta conferencia y 50,000 comentarios y aplausos y reconocimientos, pero no los hay. Estos conocimientos son para los pocos y uno tiene que hacer su labor. Y si yo estoy dispuesto a enseñar al mundo, estoy dispuesto a enseñar a las personas que la vida me ponga enfrente. Y si son 5, pues 5. Y si son 10, pues 10. Y si son 20, pues 20. Y a mí me ha tocado dar conferencias hasta a una persona en la sala de estudios, a una nada más. Y así hay que dar la enseñanza con mucho amor, así sea una persona. ¿Sí? Porque estos conocimientos no es para el vulgo, no es para volverse famosos, no es para volverse conocidos, para ganarse el aplausos de los muchos, sino el corazón de los pocos. Entonces hay que ser humildes y hacer este conocimiento, así seamos un grupito pequeño. ¿Sí? En el Talmud está escrito, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Somos nosotros quienes tenemos que hacer este trabajo y no otras personas. No hay que dudar de nuestra capacidad y esto es algo que naturalmente se debe de ir dando en uno mismo. Con la comprensión de sí, nos vamos a ir dando cuenta en qué momento ya podemos empezar a trabajar en el sacrificio por la humanidad. Hasta aquí mis palabras, hermanos. ¿En qué dudas quedan? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya no me aparecen todos los comentarios. No sé por qué. Me aparece Lilia Sánchez. Saludos a todos y gracias por compartir. Saludos a ti, Lilia. Muchas gracias por estar aquí.
el de Quique, saludos desde Jalapa. Bien, hermano, un saludo de vuelta. Miguel Luna, un saludo de vuelta, hermano. Emilio Gómez, saludos desde Chiapas. Gracias, Emilio, por tus saludos y qué bueno que estés aquí con nosotros. Juan Carlos, como siempre, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. A ver qué día salimos a tomar algo por allá. Un cafecito con los hermanos del conocimiento, un té. Saúl nos dice, excelente, me gusta lo que hablas. Aquí estamos para aprender a ser seres humanos. Entonces, sí, así es, hermano. Hay que reflexionar muy bien y rescatar la sabiduría del ser. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo y los esperamos el próximo jueves, donde seguimos con estos estudios esotéricos. Les invitamos a compartir la conferencia en sus redes sociales. Hay que vencer el temor, hay que vencer la timidez. No hay que ser closeteros de guardar este conocimiento solamente para nosotros. ¿Sí? No hay que ser egoístas, hay que compartirlo y no tener miedo de la opinión pública. Les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos el próximo jueves.